¿Ustedes recuerdan cuando se empezó a comentar que iba a salir una especie de spin-off o precuela del videojuegazo Breath of the Wild? Pues bien, el reconocidísimo publicista de Game Rant, Mr. Wood, ha comentado que después de The Legend of Zelda Tears of the Kingdom, Hyrule Warriors tiene el plan perfecto para continuar su precuela de Age of Calamity, pero con otro juego gracias a The Legend of Zelda Lágrimas del Reino. Así como Hyrule Warriors Age of Calamity ayudó a remodelar y explorar la historia de Breath of the Wild, Omega Force podría continuar con este spin-off de Zelda con otra narración del legado de Hyrule a través de la historia que ahora ha establecido Tears of the Kingdom. Aunque Hyrule Warriors, la era del cataclismo, tiene una relación tenue con el canon de Zelda, es decir, no es canónico, algo que fue objeto de especulación antes de Tears of the Kingdom, todavía sirvió como una visión interesante del mundo de Zelda antes de Breath of the Wild. Entonces, si bien puede seguir siendo no canónico, estamos ante la antesala inminente de que hay espacio para una posible continuación de Age of Calamity. Algo que hay que decir es que, al igual que Breath of the Wild, Tears of the Kingdom no deja mucho tiempo para que se desarrolle una historia compleja, es decir, de un juego a otro han pasado aproximadamente 8 años, no ha dado tiempo para que ocurran grandes cambios en Hyrule, o por lo menos que se creen algunas eras como si han pasado juegos de la Nintendo a la Super Nintendo, o diferencias como los juegos de la Wii y de la Nintendo Switch. Pero así como Age of Calamity fue una precuela de Breath of the Wild, también un nuevo Hyrule Warriors pudiese ser la precuela de Tears of the Kingdom, es decir, Breath of the Wild es la precuela de Tears of the Kingdom. Tears of the Kingdom es la secuela de Breath of the Wild. Pero en ambos juegos se ha mencionado, y esta es información oficial, se han mencionado eventos canónicos de hace muchísimo tiempo. En el caso de Breath of the Wild, la era del cataclismo ocurrió 100 años antes de lo visto en Breath of the Wild y todavía tiene otro evento 10.000 años antes. En Tears of the Kingdom también hay un evento del pasado que es la Guerra del Encarcelamiento. No sabemos cuánto tiempo en el pasado, pero de que ocurrió, definitivamente sí ocurrió. Y así como Breath of the Wild nos dio la oportunidad de tener a Hyrule Warriors, la era del cataclismo, para vivir en nuestras propias manos, todo ese evento llamada la era del cataclismo, hoy más que nunca es casi perfecta la manera en la que un Hyrule Warriors nos pueda presentar con un control en la mano los acontecimientos de la Guerra del Encarcelamiento puesto por Rauru, el Rey Sonan, los sabios antiguos, la princesa Zelda contra el mismísimo Ganondorf convertido en el Rey Demonio. Incluso podría existir las precuelas definitivas, ejemplo, Breath of the Wild y la era del cataclismo y Tears of the Kingdom y la Guerra del Encarcelamiento. Pero el evento 10.000 años antes, situación canónica de los dos juegos de Breath of the Wild y Tears of the Kingdom, pudiese incluso ser revivida en un Hyrule Warriors, siendo así la definitiva precuela de la llamada Era de lo Salvaje. Si ustedes quieren conocer un análisis que hemos hecho a la Era de lo Salvaje, les recomendamos ver este video que dejamos aquí en recomendados. Entonces, ¿de dónde ha salido tanta información de que llegara un Hyrule Warriors ambientada en la época de la Guerra del Encarcelamiento? Pues bien, las mismas personas que dijeron que iba a salir Age of Calamity en 2020 han establecido que los viajes en el tiempo entre Age of Calamity y Tears of the Kingdom no tienen una relación directa, sino que beben directamente de un mismo fenómeno. Es decir, Nintendo los colocó allí no por casualidad, sino porque en realidad quería interconectar estos dos grandes juegos, Breath of the Wild y Tears of the Kingdom, precuela y secuela, y dos Hyrule Warriors, uno sería Age of Calamity y el otro sería la Guerra del Encarcelamiento, sirviendo ambos como spin-off y precuelas de estos dos juegos de la Era de lo Salvaje. Aunque Breath of the Wild y Tears of the Kingdom cuentan historias muy diferentes, el formato entre ellos tiene muchas similitudes, como el descubrimiento de Link de un pasado oculto de hace mucho tiempo, los santuarios Sheikah y los santuarios Sonan, un grupo de sabios del pasado, etc. Pero lo que más une a Breath of the Wild y Tears of the Kingdom es una devastación que ocurrió en el pasado. Mientras que en Breath of the Wild fue el gran cataclismo, en Tears of the Kingdom tenemos la serie de eventos que rodearon el ascenso al poder de Ganondorf y su posterior encarcelamiento por manos del rey Rauru. Fundamentalmente, ambos juegos relegaron gran parte de la historia a la imaginación de los jugadores, ya que lo único canon establecido es lo que se ve a través de flashback, recuerdos o diálogos de personajes, y es exactamente allí donde Hyrule Warriors en ese formato parece prosperar. Si bien fue un enfoque diferente al que los jugadores anticipaban, Age of Calamity establece desde el principio que no es una precuela típica, ya que interrumpe la línea de tiempo con Terrak o Huevardo viajando en el tiempo para intentar evitar la destrucción de la gran calamidad de Ganon. Es decir, Age of Calamity sí sigue los sucesos vistos en Breath of the Wild a través de recuerdos, pero le da un final diferente, para dejarnos, digamos, un buen sabor de boca. Entonces, no estaría fuera de lugar si una precuela o spin-off de Tears of the Kingdom también usara una configuración similar.
especialmente porque ya se había utilizado el viaje en el tiempo con la princesa Zelda y la espada maestra que Link le mandó desde el presente hacia el pasado, en la cual pudimos comprobar que se trataba de una época en donde apenas iba a volver a formar el reino de Hyrule. Por ejemplo, llevar la perspectiva del The Legend of Zelda a los próximos Hyrule Warriors con Terrak podría ser un punto de partida para el jugador al juego. Digamos que Terrak o Huevardo fuese el que nos llevaría de la mano a vivir estas nuevas aventuras. A mí no me parece buena idea que vuelva Huevardo o que vuelva Terrak, pero sí que es necesaria una precuela de The Legend of Zelda Tears of the Kingdom, sobre todo si nos va a traer nuevos personajes, nuevos escenarios y nuevos poderes, y vamos a analizar cuáles pudiesen ser. Así como Age of Calamity pudo presentar a los campeones originales y las versiones más jóvenes de los personajes de Breath of the Wild, el próximo Hyrule Warriors pudiese traer de vuelta personajes como la princesa Zelda, el rey Rauru, a Sonia, los antiguos sabios, el mismísimo Ganondorf pero en su forma de rey, y por qué no a Koume y Kotake que ya vimos dentro de los recuerdos del mismísimo juego de Lágrimas del Reino. ¿Se imaginan poder jugar con Koume y Kotake con sus versiones más jóvenes? Yo creo que lo que más nos gusta de este tipo de noticias es que nos darían a nosotros los jugadores la oportunidad de vivir de primera mano la guerra del encarcelamiento, el poder vivir todas esas escenas en donde el rey Ganondorf mandaba todo su imperio gerudo contra la raza de los Zonan, y también poder jugar con los antiguos sabios que ya vimos que sí tienen caras. Aquí les dejamos este videito en donde analizamos dicha situación, en donde los utilizáramos en varias misiones contra el pueblo gerudo o por qué no contra los golems. De alguna manera viviríamos varias misiones, pero sobre todo también otra vez la guerra final contra el rey demonio, contra el rey Ganondorf. En la cuestión de escenarios, pues yo creo que sí viviríamos misiones en las Islas del Cielo, pero ojo acá, también en las profundidades. Todas estas presentaciones de nuevos escenarios como posibles nuevos campos de batalla en realidad nos darían nuevas facciones contra las que luchar, como los líderes Gerudo que ya les comenté, los Centaleones, este tipo de dragones tan maravillosos que vimos en Tears of the Kingdom, etc. Imagínense ustedes que el rey Rauru tenga un ejército de golems y el rey Ganondorf tenga un ejército de guerreras Gerudo. Los Moldoras por supuesto estarían allí, además del placer de poder jugar con Mineru y ver realmente el tipo de poder que tenía cuando vivía aún en su cuerpo. Claro que estaría genial ver el verdadero poder de las piedras sagradas que poseen los antiguos sabios, y también qué poderes les otorga, así como también vivir cuando Ganondorf finalmente tomó posesión de una piedra secreta de los Zonan. Todo esto proporcionado ampliamente en un juego exclusivamente dedicado a contarnos las grandes historias del pasado que nunca se atrevió a contarnos, Lágrimas del Reino.